existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, en invierno, en otoño, en verano o en primavera, aquí en la M530. Somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Nosotros tenemos la intención de recordar aquella idea de Ebe Bonafini que decía que la radio, al fin y al cabo de las cosas, es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Entonces, como quiera que fuese que escuches la radio, incluso si estás en el streaming, como les va, nosotros te proponemos, ejercitemos los músculos de la imaginación. La agenda dura, eso que te dicen que es la realidad, está planteada y estamos rodeada de ellas. Pero ¿y qué pasa con nuestra propia agenda? ¿Qué tal si experimentamos el intento de salir de la agenda y la contraagenda que el poder siempre dispone y propone para tratar de ahondar en la nuestra sin descuidarnos, sin bajar ni una sola de las banderas, pero elevándonos un poco sobre aquello que llaman la realidad para construir nuestras propias redes, nuestras propias realidades? El fin de semana que pasó, en la Argentina se celebró el Día del Lector en un obvio homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges nació en agosto del último año del siglo XIX para convertirse a lo largo del siglo XX en un escritor faro de la historia de la lengua castellana. Hoy, 26 de agosto, o sea, 2 días después del nacimiento de Borges, en 1914, 15 años después, nacía otro de los grandes escritores argentinos. Podríamos pensar que Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, a quien vamos a homenajear ahora, son a la historia de la literatura argentina lo que Diego Maradona y Leo Messi son a la historia del fútbol. Son 2 escritores faros, 2 modelos, por momentos antagónicos, por momentos complementarios de la historia de la creatividad argentina en el terreno literario. En un país culto, en buena parte por la educación pública, estos 2 escritores que tuvieron cosas en paralelo. Jorge Luis Borges nació en la ciudad de Buenos Aires, pero muy tempranamente sus padres lo llevaron a Ginebra, en Suiza, donde recibió su primera educación formal. Julio Florentino Cortázar nació en Bruselas, en Bélgica, y recién a los 4 años vino a vivir a la Argentina. Su papá era un agregado comercial a la embajada argentina en Bélgica, que en aquel momento, cuando él nació, hace hoy 110 años, estaba en poder de los alemanes. Transcurría lo que la historia llamaría la Primera Guerra Mundial. Fue una vez terminada la Primera Guerra Mundial que Cortázar vino a la Argentina y se estableció en Banfield. Durante muchísimo tiempo, Julio Cortázar bregó por publicar en la Argentina mientras trabajaba de profesor de literatura y alrededores en colegios secundarios. Le era muy difícil. Cortázar ya tenía todo lo que debía tener como escritor, aún le faltaban experiencias mayores, pero publicar en la Argentina resultaba para él completamente imposible. Es decir, publicar en editoriales grandes, que le dieran pelota de escritor y no de traductor. Salir del ámbito de lo doméstico para elevarse al ámbito de lo comercialmente importante. Fue Jorge Luis Borges el que, al leer su cuento Casa Tomada, mandó a que lo publicaran en la revista Sur. Y eso fue un halago que acompañó la vida completa de Cortázar, que cuando tendría 37... es decir, en 1951, en el apogeo del peronismo, él estaba parado exactamente en la vereda de enfrente, como Borges del peronismo, partió de la Argentina para ir a buscar una nueva vida en Francia. Fue desde Europa que Cortázar publicó toda su obra importante. Pero con un detalle, nunca escribió en francés, siempre su obra transcurrió en la ciudad de Buenos Aires, que fue para entonces un recuerdo permanente, y a la que volvió muy poco, porque vinieron eras de golpes militares y dictadura, y Cortázar y las dictaduras nunca se llevaron bien,
Y es así que regresó en el 73 con el triunfo de Cámpora y regresó en el 83 con el triunfo de Alfonsín para morir finalmente hace ahora 40 años en febrero en Francia, donde está sepultado. ¿Por qué le gustó tanto Casa Tomada a Borges? Es un cuento fantástico. En una casa sobreviven en la última de las habitaciones posibles 2 hermanos. Uno de ellos escribe la historia. La casa ha ido siendo tomada por personas que desconocemos, invasores, aliens, extraterrestres. ¿Quiénes son los invasores? Durante mucho tiempo la crítica literaria pensó que era una especie de idea metafórica sobre lo que el peronismo había ocasionado en las clases cultas o sofisticadas en la Argentina, la sensación de que lentamente iban tomando todo los desconocidos. Cortázar nunca avaló esta teoría, dijo que era un cuento fantástico y punto. A veces sobreinterpretar tiene unos problemas, no interpretar tiene otros problemas. Casa Tomada, musicalizado por nuestra producción, Rodrigo Lamardo, con Tango Cromado de Luis Alberto Spinetta. Todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. ¿Es posible que si los comparásemos desde lo físico, si mirábamos fotografías o filmaciones, no encontrásemos dos escritores más diferentes? Cortázar era buen mozo, alto, sofisticado, elegante, ganador, muy conquistador de corazones femeninos. Tenía una gracia personal extraordinaria, de tal manera que selló con su voz buena parte de sus relatos. Nadie va a leer a Cortázar mejor de lo que Cortázar se leía, a pesar de la R y los problemas que tenía al respecto. Borges era encorvado, apocado, fue quedándose ciego, tenía pavor de las mujeres.
no se le conocen grandes amores, pese a que estuvo casado 2 veces. Tal vez María Kodama, primero su secretaria y su amanuense, después su esposa, haya sido su amor definitivo. Cuando se leía balbuceaba. De hecho, hay un paradigma de la voz tartamuda de Borges. Sin embargo, no son escritores enfrentados, aunque en la política lo estuvieron, sino quizás complementarios para explicar la vastedad de la cultura argentina. En su vida en el extranjero y con la evolución de la Argentina y también del peronismo, Cortázar fue cambiando completamente su visión sobre aquel movimiento que le parecía casi fascista en los años 40 y 50 y que luego en el desarrollo de los 60 y 70 le pareció revolucionario. Adhirió fuertemente a la Revolución Cubana, donó los derechos de autor de su libro de Manuel a los presos políticos en la Argentina en los 70, estaba dispuesto a presidir la CONADEP en los 80 si el presidente Raúl Alfonsín lo convocaba a una reunión después de haberlo citado a Buenos Aires, hecho que no se produjo y que fue unos meses previos antes de su muerte. Borges nunca escribió novela. Cortázar escribió una novela fundamental en 1963, su primera publicación, Rayuela, para el boom latinoamericano, pero los dos escribieron muchos textos breves y fueron buenos poetas. En el caso de Cortázar, su facilidad para darle sentido a las cosas en sus instrucciones para darle cuerda a un reloj. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. Te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Le debo a mi tía Fanny Polimeni, gran periodista y gran influencia en mi propia vida, una observación sobre lo que pasó al día siguiente de la muerte de Cortázar en Buenos Aires. Hubo una invasión de mariposas sobre el centro porteño. Los títulos de los diarios del día siguiente de la muerte de Cortázar en el verano del 84 hablaban de las dos cosas sin relacionarlas. Fanny, que todo lo relacionaba, me dijo: es recontra cortázariano, ¿no te das cuenta? La irrupción en lo real de lo fantástico, el fuerte de su literatura, como si la vida le hubiese hecho en la Argentina un homenaje a su obra. Así comienza el libro Cortázar para principiantes, que escribí con los dibujos de Miguel Rep. Lo subrayo ahora porque veo que mucha gente publica el comienzo del libro, ese texto, relacionando lo fantástico con lo real, las mariposas con la muerte de Cortázar, pero olvida citar la autoría, cosa cada vez más frecuente. Y eso es mi carta. Formalmente Cortázar tuvo 3 parejas, pero eso formalmente. Su carácter aventurero, su fama, su belleza física le propuso y él eligió muchas otras oportunidades amorosas sobre las que no podía hablar en público. Este es Blues for Maggie, musicalizado por la cubana Yamila Puro Film. Habla de uno de esos amores en Cuba. Junto a una ardilla deshojada. No hacemos de la vida personal el fuerte de ningún análisis de nada.
Lo que pasa es que hay una parte de Cortázar que no se entiende, la parte erótica y amorosa, sin pensar en su vida, sin conocer su biografía. Y yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti. Algunos de esos romances fueron muy conocidos. Cortázar era también un escritor erótico. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Este es el capítulo 6 de Rayuela. Mientras estuvo en la Argentina, Cortázar trabajó en la provincia de Buenos Aires de profesor de literatura en colegios secundarios, en Mendoza con la recién creada Universidad Nacional de Cuyo de profesor universitario, trabajó en la Bolsa de Comercio, tuvo un montón de empleos que no le importaban demasiado, porque además cargaba con el peso de deber mantener su casa. Su padre se había evaporado, aparecería mucho más adelante cuando él fuera famoso, donde vivían su mamá y una hermana que nunca trabajó. En París también debió llevar adelante una vida de trabajo para mantener su economía. Fue traductor de la UNESCO, debía viajar por eso casi que cotidianamente a Ginebra desde París. Fue speaker, así decía él, de las Actualités de la France, es decir, de un programa en castellano de la radio francesa. Por eso es que también fue un pionero en la grabación de sus textos en forma de disco. Grababa discos Cortázar, leía sus textos y lo hacía de tal manera que selló para siempre su obra como mega estrella del boom de la literatura latinoamericana, que comienza con la publicación en el 63 en la Argentina y en Francia y en España de Rayuela. Cortázar entrevistado por Joaquín Soler Serrano en la televisión española. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. El lector cómplice, casi una categoría inventada por Cortázar. Su literatura juguetona pero profunda,
de lo fantástico anclado a lo real, necesitaba de eso, no de lectores comunes y corrientes, de lectores participativos. De hecho, el juego de Rayuela es proponer más de un orden de lectura. Ahora Liliana Felipe, argentina radicada en México, cantando Java de Cortázar. Y si lo personal es político y la cultura madre de la política, es muy difícil explicar el carácter icónico que en los años 60 alcanzó Cortázar, en la era de la Beatlemanía, del hipismo, del mayo francés, de las rebeliones de jóvenes. Cortázar fue una estrella pop, además de un gran escritor. Y entonces su ferviente adhesión a la Revolución Cubana, luego al proceso revolucionario que despertó el sandinismo del 79 en adelante en Nicaragua, sus participaciones en la vida política en la Argentina, su presencia en el tribunal Russell que juzgaba los crímenes de lesa humanidad a distancia, digamos, lo que hoy se llamaría en el lenguaje socialdemócrata su activismo, en realidad hacía política. Fuera una marca que selló el destino de muchos otros escritores, aquellos más jóvenes que él, incluso dos que fueron luego premio Nobel, Gabriel García Márquez de Colombia y un escritor peruano que también ganó el premio Nobel. Lo chururearon enormemente, no lo nombro por cábala. Y bebieron de ese Cortázar no solo la obligación de una creación literaria a la altura de los sueños de los precedentes, sino también una participación en la política. Que el escritor peruano de doble apellido haya cambiado hacia la derecha no es responsabilidad de Cortázar, sino del mismo. Y después, si escribir fuera un juego, si escribir fuera como completar almanaques del pasado, o como tener aventuras en una autopista, uno de los cuentos más famosos, una de las historias más famosas de Cortázar, con la tercera de sus esposas, sale a andar en una combi por la autopista. Y el proceso literario tendrá que ver también con los rigores y con los placeres de la aventura de viajar. 1966, Todos los fuegos el fuego. Son cuentos muy significativos, entre ellos uno que todavía recordamos casi todos sus lectores y además casi cotidianamente, porque ha sido como una premonición de lo que había de llegar, de lo que había de traernos la civilización del automóvil, la autopista del sur, de la que supongo que alguna vez después de tu libro te habrás encontrado también prisionero. Vaya, ¿y cómo? La historia de ese cuento es que yo estaba en Italia y leí un artículo, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento, en donde un ensayista italiano despachaba el problema de los atascos, de los embotellamientos automovilísticos, diciendo que en definitiva es una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad y que vuelta a vuelta nos está dando las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad y creo que inmediatamente después pensé en el cuento. Ahora, yo no había estado jamás en un atasco. Jamás, nunca en un atasco. Había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento me sucedió y estuve durante 5 horas en una de las provincias francesas metido en un atasco y descubriendo con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad que el comienzo de mi cuento se repite
exactamente cuando estás en un verdadero atasco, es decir, que te bajas del automóvil, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga, y vas creando una especie de lazo, y luego hay un momento en que si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, se plantean problemas físicos, y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando, ¿comprendes? Y entonces son los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de meses y de meses. Entonces fue una experiencia bastante impresionante para mí, verme metido en mi propio cuento. Verte el protagonista. El lado menos agradable es que tengo muchos amigos que cada vez que están en un atasco se acuerdan de mi cuento y me maldicen minuciosamente, y además me lo dicen después, ¿no? El Tata Cedrón, en su larga permanencia, 30 años en París, pidiéndole a Cortázar poemas para musicalizar. Este se llama Veredas de Buenos Aires. Extrañar un país, amar a distancia una ciudad. Como tantas otras figuras emergentes de la cultura en la Argentina, es decir, que salieron de esta cultura, dieron la vuelta al mundo, Cortázar era profundamente nacional y completamente universal. En su exilio interior, previo a la partida de la Argentina, cuando para ganarse la vida aceptaba trabajos en Chivilcoy, en Bolívar, daba clases, vivía en pensiones, él decía que lo salvaba la lectura de los grandes clásicos de la literatura anglosajona y francesa. Fue al respecto un experto. Leía a Keats, leía a Baudelaire, y mientras iba haciendo eso, leer a Baudelaire, leer a Keats, iba pensando una obra que desarrollaría con el tiempo, sobre todo después de sus 40. No le gustaban los deportes, solo el boxeo y sobre todo transmitido por radio, pero fue a Luna Park y escribió para El Gráfico una crónica de una pelea por el título del mundo. No le gustaba el tango, pero amaba a Gardel, y sobre todo le gustaba el jazz. Inspirado en la figura de Charlie Parker, escribió su otro gran cuento Al lado de Casa Tomada. Sobre esto puede haber opiniones. Ese cuento se llama El perseguidor. Dedé y Arbucaya han venido a buscarme al diario, y los tres nos hemos ido a VIX para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amorós. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Bulta ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amorós y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amorós, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días.
Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Ambrose va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. Aunque él era menor que ellos, la aventura de Rayuela, su mega éxito editorial en el mundo, le abrió las puertas a otros escritores como Jorge Luis Borges o Alejo Carpentier o Augusto Roa Bastos, por mencionar solamente algunos muy famosos de América Latina que hasta entonces no habían sido traducidos fuera de la lengua original y que ganaron un prestigio como la literatura latinoamericana en su conjunto que hasta entonces no había tenido. Eso le debe un montón de gente a la figura tutelar del hombre que nació un día como hoy hace 110 años y que era capaz de hablar así de los amantes. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Le dimos una vuelta a Cortázar en la radio y esa vuelta de Cortázar en la radio no puede dejar de ser juguetona.
Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:39, Marina Glesser, señorita Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Carlos, para la audiencia, para los streamers, para los viewers, quise decir, y para todos los que están sintonizando la M530. ¿Cómo va? Bien, en esa jeringosa en inglés, nosotros seríamos los streamers. Claro, nosotros somos streamers. Pero yo soy peronista, ¿vos? Yo soy periodista. Vos sos periodista, yo soy peronista. Villarruel no es peronista. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Villarruel? Porque Cristina tuiteó hace un ratito que hay que Villarruel, la vicepresidenta. Sí, la vicepresidenta, que a todo aquel que diga que Victoria Villarruel es peronista hay que hacerle una pericia psiquiátrica. Eso es un palito para Mayán, supongo, ¿no? Bueno, no. Libre interpretación, te lo dejo a tu criterio. Yo creo que es un poco el acuerdo que tenía Villarruel Pichetto y que la linkea y la une directamente a Mauricio Macri, lo que estamos siguiendo las cámaras, la bicameral, en su labor parlamentaria y legislativa, así minuto a minuto, porque nos apasiona la democracia y vinimos al mundo a cuidarla y a preservarla. Vemos que hay determinadas situaciones que despegan a Victoria Villarruel, la vicepresidenta, de su presidente y de su espacio político La Libertad Avanza, no de ahora, sino en la previa a la elección, ¿no? Claro, pero ya se venía a venir. La despega hacia la ultraderecha negacionista. Ahí el asunto. Bueno, porque esta situación de acusar al progresismo de que se pasó dos pueblos, ¿no? Y que por eso perdimos la elección, ese progresismo carta abierta. Es linda la idea, se pasó dos pueblos, es decir, avanzó de más. Avanzó de más, claro. A mí me gusta también, yo si vos te decís algo que no me gusta, te retiro a los embajadores, también es una frase que me gusta. Es linda, más usada, pero bueno, eso también te retiro a los embajadores. Papeles, ¿no? Está flojo de papeles. Está flojo de papeles, son ideas lindas, me gustan. Buenas metáforas. Sí, es bueno, verdad. la cuestión es que, Cristina tuiteó eso, los que tenemos esa conducción indudable. ¿La de Twitter? No, la de Cristina. La conducción del peronismo incuestionable, indudable, ineluctable, ineludible. Y otro montón de cosas que empiezan con in. Claro, las que tenemos a Cristina, que estamos into, agradecemos sus apariciones porque son ordenadoras de un espacio que todo el tiempo se disputa, vaya uno a saber qué. Claro, lo que ocurre es que cuando se huele una posibilidad de final abrupto de un gobierno, de final anticipado o de que no le dan los números para nada en ningún sentido a Javier Milei, se agitan muchos avisperos. En el avispero de la política también se agitó la posibilidad de que una y otra, las dos personalidades de las que estamos hablando, hayan tenido una reunión en conjunto, en secreto. Macri, Milei, la MM. No, Cristina y Villarruel. No es solamente un rumor de la política
política. Pero eso ¿vos no, decís eso no que ellas significa... se juntaron? No, yo no digo que hay rumores de la política, yo no lo digo que Bueno, la política hace mucho tiempo que lee ciertos acercamientos y ciertas situaciones. No hace falta que yo subraye con mi palabra lo que se dice, porque se dicen muchas cosas. Pero más allá de lo que uno pueda querer ver de lo que no se dice o no se cuenta o se tergiversa en los medios, cuando los pueblos luchan, los medios desinforman básicamente, y más allá de esas cuestiones que son más, si se quieren, chismosas, sí, se claro. juntó, qué pasó. Son detalles, sí, claro, no es lo importante. Claro, la construcción del sostener un sistema democrático me parece que es un compromiso es que eso tiene eso el está legislativo hoy por hoy, teniendo un poder judicial, un partido judicial tan notoriamente partidario, ¿no? Eso está en juego hoy, y además el poder de la comunicación mediática y de las redes sociales, que es un poder paralelo a la democracia, que en todo caso está operando de una manera tan desvergonzada que todos sabemos que 80.000 millones de pesos de los fondos de la CIDE van a parar a operaciones para desprestigiar personas en la vida pública. Bueno, esa difamación y esa virulencia que estamos viviendo ahora, como reivindicar pedófilos, ¿no? Bueno, esto es algo que planteaba también en su discurso y en su batalla cultural el presidente actual, ¿no? De que desproteger jubilados, mujeres, niños, los sectores o los estamentos de la sociedad más vulnerables o más vulnerados a lo largo de la historia, o con menos derechos o menos equitativos en la repartida o en la puja distributiva, bueno, es levantarse todas las mañanas con esa paliza, ¿no? Porque algunas personas tenemos jubilados de la mínima cercanos y queridos, y también conocemos víctimas de abusos sexuales intrafamiliares en la infancia, y también no podemos banalizar el genocidio, el terrorismo de Estado, porque también sobrevivimos a la última dictadura cívico-militar. Pero bueno, el presidente es el presidente de los empresarios de este país, y los empresarios de este país nunca se responsabilizaron por su accionar civil en los momentos más oscuros de nuestra historia, y tampoco se responsabilizan hoy, ¿no? Porque Paolo Roca parece estar contento o está viviendo su vida como siempre y ya no le cambia el modelo económico, pero lo que está claro es que esta miseria planificada es sistemáticamente igual a la que vivimos con Martínez de Oz. Los hombres más ricos de la Argentina, entre ellos el que usted mencionó, Marcelo Alstein, están no solo ganando más que nunca en su vida, sino pensando entre sí, mirándose de reojo cuál ascenderá más en la lista de Forbes. Ese es el modelo. Y no hay que abundar en lo personal para que esto sea clarísimo. Me parece que la sociedad argentina ya tiene claro cuál es el plan. El asunto que le están inoculando tanto odio por el pasado, que a la hora de definir qué quiere para el futuro se encuentra con preguntas e interrogantes fuertes. No es la primera vez que esto pasa, ¿no? Que la tonelada de odio descarga sobre unas figuras de la política una cantidad de excremento notable, de tal manera que uno pensaría que esas figuras no tienen destino posible, y sin embargo cuando la historia progresa y la gente debe decidir, incluso entre Guatemala y Guatepeor tiene formas de decidirlo más adelante. Ojalá no sea ni Guatemala ni Guatepeor, sino una Guate mejor más adelante la Argentina, y ahora estamos metidos en este zafarrancho de cosas. Anoche, como a la 1:30 de la mañana, ¿Te fuiste a 1:30 de la mañana? Sí, me fui, 2 menos cuarto de la mañana, de la recalada post concierto del Tata Cedrón en La Boca, porque me quedé escuchando ahí a Lidia Borda, a Julieta Lazo, al Negro Falótico, a Hernán Lucero, a Tute, a Max Aguirre, a todos los que después en un bar de La Boca cantaron hasta pasadas las madrugadas, a Florian, el hijo de Vicentico y Barilia Bertuccelli, bueno, un montón de gente que después del concierto... Canta lindo, Florian. Sí, y toca lindo el piano. Después del concierto, auspiciado por la M530, con que el Tata Cedrón llenó el galpón de Catalinas, hay un nuevo concierto el domingo que viene, se volaron las entradas, quedan 30 entradas, si no me equivoco. Qué bueno, lo recomiendo ampliamente, grandísimo show, hermoso show. Qué bien que la pasamos, qué lindo fue el reencuentro. A mí, qué sé yo, el último tango que cantó Yuyo Verde, ¿no? Llorar. En los visos, la forma en que lo cantó. Emoción pura, emoción. Lágrimas brotaban. Y después, el asunto de poder pensar por qué significa tanto. Y su recuerdo a Miguel Briante también me conmocionó. A todos, a Tito Cosa, a Paco Urondo, a Juan Gelman, a Ricardo Piglia. Esto es un texto que escribió Paco Urondo.
Se lo escribió a Zulema Katz, que después se lo llevó a Tito Cosa, se lo llevó al Tata Cedrón a París para que él lo utilizara como prólogo de su versión de Yuyo Verde. Lo que quiero marcar y subrayar es que la única promoción de los conciertos del Tata Cedrón fue aquí en la M530, que auspició esos conciertos. Anoche el Galpón de Catalinas en La Boca estaba completamente repleto de oyentes de la M530, de admiradores y fanáticos del Tata Cedrón y del público propio de un lugar emblemático de la resistencia cultural en Buenos Aires. Los vecinos de La Boca, que empoderándose armaron su propio grupo de teatro para contar la versión nacional y popular de las historias argentinas. Ustedes saben que anunciamos a través de la M530 una función, un día que entrevistamos aquí al Tata Cedrón. Se volaron las entradas para la primera función, se agotaron. De hecho, nosotros estuvimos sentados adelante en mesas especiales agregadas al lugar. Y porque se agotaron las entradas, se agregó una segunda función para este domingo 1 de septiembre y casi no quedan entradas. Después, un grupo de personas tuvimos la suerte de ser invitados a cenar en el mismo lugar donde iba a cenar el Tata Cedrón, a 4 o 5 cuadras. ¿Comió rico ahí? ¿Comió buenas lentejas, Marina Glesser? Comí unas lentejas muy ricas, pedí el vegetariano, no sé, creo que me equivoqué en pedir el vegetariano, tomé muy buen rico, y el postre, el Martín Fierro, soy más del Martín Fierro que del Vigilante, debo reconocer. Yo soy más... ¿Del Vigilante? No, de dulce de leche con budín. Había budín de pan con dulce de leche también. Dulce de leche, pero muy rico, Narciso, el menú. Empecé por la voz, por la garganta mía. ¿Por qué? Porque hay un momento que ya no pude hablar anoche a la 1:30 de la mañana, pero no por... Usted habla mucho, ¿no? No solo por el frío, no, un poquito hablo. Si usted dice porque tuve que hablar ahí, salir al Toro para presentarlo al Tata Cedrón anoche, es que yo no lo sabía antes, ¿eh? Pero improvisó bien, podría haber hablado 40 minutos más. Usted si quiere y agarra el micrófono, habla. No. Yo no, imagínese que, Carlos, yo no soy quien para decir que esto está mal porque soy de esa especie también, o sea, sí. No, a mí, yo hablo. Yo estaba sentado entre el público, cantó Julieta Lazo, hizo sus 5 temas, y el organizador Hernán Greco me dijo: vení por favor y hablá un ratito porque faltan unos minutos para el Tata. Estaba, creo que, afinando la guitarra. Le mandamos un beso a Hernán Greco, porque sí, la verdad que el público, además que había, era un público muy bueno, muy lindo, ¿no? Muy lindo público, variado, juventud. Y muchos cantores importantes de Buenos Aires, entre ellos Lidia Borda, Julieta Lazo, que fue el número soporte, el negro Falótico, Hernán Lucero. Mucha cultura porteña que le gusta juntarse y tertuliar, digamos, ¿no? Sí, la tertulia posterior fue hermosa. ¿Qué más tenemos del Tata ahí? Con este tema empezó el concierto, el último organito. Era arrabal, con un caballo flaco y un remo y un monito y un coro de... El Tata está cumpliendo 85 años, de los cuales son 60 los de su carrera musical. 30 de esos fueron en Francia. Se fue de un paseo obligado en el 74, la AAA. 30 años de vacaciones, dijo. Claro, pero él no dice persecución política, dictadura, exilio, AAA, no dice. Dice, bueno, me fui y estuve de vacaciones un tiempo. 30 años. Volvió con Néstor Kirchner presidente. Me hace llorar esto, ¿qué? Volvió por Néstor Kirchner presidente. Lo sé.
puerta. ¿Y por qué emociona tanto, por último, el Tata Cedrón y su leyenda? Porque es un nexo con una forma de la canción nacional, los cantores nacionales, el repertorio criollo, Del verso de Carrier, que liga el final de los años 20, el principio de los 30, la década previa al momento de oro de las grandes orquestas del tango, en que Magaldi, Corsini, Nelly Omar, Gardel, Tita Merelo fijaban un repertorio y una forma de cantar. El tango con guitarras, el tango que vincula el costado de la ciudad con los barrios periféricos, no el tango del centro, del cabaret, de la orquesta, del baile, sino uno más del costado. abriendo las persianas. Y él no es el último mohicano de ese estilo. Es alguien que, con la autoridad que le da el paso del tiempo, vincula ese pasado con este presente. Y entonces es un faro de los cantores que buscan verdad, autenticidad, belleza, política y compromiso. Ir de puerta en puerta hasta encontrar. Y no cantores que alardean y gritan y te prepotean, sino cantores poéticos, cantores modestos. Y así morirá tanto para que solo el ciego inconsolable del ver. Cantores que se emocionan y nos emocionan. He ahí Fuma y fuma, el punto central. sentado en el umbral. Que fu y fu, sentado en el umbral. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Rumbo al sur con la chata llena. Por entradas agotadas, nueva función. Te invitamos al show con que el Tata Cedrón celebra sus 85 años y los 60 del Cuarteto Cedrón. La noticia es que las entradas se agotaron y entonces habrá una nueva función el domingo 1 de septiembre a las 19:30 en el Galpón de Catalinas, en La Boca. Otra vez con Julieta Lazo como artista de apertura. Las manos de Perón. Invita a la AM530. Producen Don Narciso Club y jueguen. El Tata cumple. ¿Venís a celebrarlo? Entradas anticipadas en Alternativa Teatral o en la sala. Somos Radio AM530.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. AM530. Somos Radio. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y casi a las 15, casi con la puntualidad de las malas noticias, señorita Marina Glesser. No, buenas noticias, cómo darle cuerda a un reloj. Son las 15, como vos bien decís, casi. Por eso, pero no vio son... que las malas noticias son puntuales, las buenas se pueden demorar, pero no estamos 15... en punto, así que no vamos a dar una mala, vamos a dar una buena. Son 14:59 con 25 segundos y le damos la bienvenida a esta nueva obra de teatro que se estrenó, que se llama Habitar un pájaro, y es la nueva obra de Gustavo Friedenberg, que está aquí con nosotros. Y también está aquí con nosotros su compañera Daniela Fiorentino. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Chicos? Bueno, acaban de reestrenar los de funciones de jueves, de agosto y de septiembre a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Habitar un pájaro. Habitar un pájaro es toda transformación exige una muerte y todo deseo exige una transformación. Ese parece ser el precio de volar. ¿De qué va la obra? Bueno, vamos. Bueno, para empezar... Estrenamos, sí. Bien, Estrenamos, que ya es un montón. Felicitaciones, esta nueva obra, Gustavo, que tiene al señor López que sueña con ser un pájaro, ¿no? Exacto. Bueno, lo primero para contar de esta obra es que es un cruce entre danza, títeres y teatro de objetos, que eso la hace bastante inusual. Y además está inspirada en un texto muy hermoso de un dramaturgo gallego, que es Rubén Pérez Pombo, y que es el que le da viste que tiene como un subtítulo esta obra, se llama Habitar un pájaro o la transformación, la metamorfosis del señor López. Claro. Y esta obra va un poco sobre eso. Obviamente está atravesada por este mundo de los pájaros, pero también en un sentido muy metafórico, ¿no? Como este hombre que se transforma, pero la obra para mí va sobre eso, sobre el deseo de transformarse, de ser quien uno quiere ser. Está bueno en esta época donde todos andamos con los pájaros un poco volados. Bueno, al señor López lo atraviesa un duelo personal, queda viudo y después eso le da la instancia, digamos, para que esa muerte le cambie la vida y decida transformarse. Supongo que aborda con perspectiva de género y algunas temáticas sobre la diversidad. Sí, bueno. O a mí la palabra transformarse me lleva a ese pensamiento. Obviamente, hay un juego ahí con eso, pero también esto que te decía de que el mundo de los pájaros también tiene que ver con un universo metafórico, en definitiva, tiene que ver con esta idea así de transformar un cuerpo y de transformarlo de todas las maneras que uno lo pueda pensar. Este hombre se transforma en un pájaro, pero podríamos pensar que se transforma en una mujer, que se transforma, yo qué sé. Es el deseo, en realidad, ¿no? Deseo. El deseo es lo que es el puntapié transformador. El deseo de ser quien es ser. Claro, o sí, que más que el deber, sino el querer, ¿no? Que en general estamos formateados más para un mandato de lo que debemos y no tanto lo que queremos, ¿no? Claro. Saben que Jorge Luis Borges, enseguida vamos a celebrar el aniversario de su nacimiento, se murió diciendo que en
castellano la palabra que Franz Kafka utilizó en alemán para escribir su obra más famosa es la transformación y no la metamorfosis. Sin embargo, se murió diciéndolo y no le dieron bola, siguió siendo la metamorfosis. Pero la metamorfosis describe un proceso que en la naturaleza hace un solo animal, uno solo de los que conocemos. ¿Qué cuál es? La mariposa. La mariposa, que pasa de ser gusano de seda, capullo, gusano de seda, a ser sí, oruga, pero es el gusano de seda también. Termina siendo mariposa, o sea, el animal de vida más breve y más hermosa que conocemos. Es todo un asunto eso, que es metamorfosearse o transformarse. Bueno, nadie que no se transforma a sí mismo puede transformar algo también, ¿no? En ese sentido, Daniela, ¿qué rol te toca en esto de habitar un pájaro, esta nueva obra de Gustavo? Yo soy titiritera de hace muchos años y bueno, teníamos muchas ganas de trabajar con Gustavo y con Eliana, que es la tercer intérprete de la obra, y en realidad lo que abordamos es un cruce, como bien dijo Gustavo, entre títeres, danza, objetos, actores, y fue un desafío, porque bueno, desde la dirección también tratamos de abordar varias técnicas de títeres. No solamente el títere de manipulación directa, que la hay, sino un títere donde le presto el cuerpo, otro títere que es mitad realización y mitad humano, digamos, y fuimos indagando y investigando todas las posibilidades infinitas que tiene el teatro de objetos y títeres, y bueno, acá estamos con un cruce muy, muy interesante y desafiante. Qué bueno, ¿cómo es eso de los títeres para adultos, no? Bueno, es un género que cada vez está más, viste que cada vez hay más obras títeres para adultos, y yo te digo títeres para adultos hace 20 años, y siempre que decís títere hay una tendencia a ir con el nene aunque sean las 9:30 de la noche. Hay también, ¿no? Aunque sea el periférico de los objetos. Claro, bueno. Aunque sea el periférico, sí. Claro, y de a poco se fue instalando el títere para adulto. Sí, yo conozco mucho, conozco el títere para adulto, y las obras de teatro me gustan mucho, porque esto que vos decís mezcla las disciplinas, porque también entiendo que en la obra hay danza, además de teatralidad. Claro. Para danza, claro. Claro. Y hasta algunos políticos que parecen títeres para adultos, no sé si los ven. Ay, es demasiado ponerle títeres, pobre. Se les ven mucho, pero se ven mucho los violines. Sí, mucho. Claro, son más marionetas, te diría, que títeres, ¿no? Son primos, Sí, son primos. Bueno, siempre veníamos hablando de eso con Gustavo. No es lo mismo una marioneta que un títere. O sea, el títere puede ser marioneta o puede ser de otras técnicas, pero siempre se asocia el títere con la marioneta. Y las marionetas son los que tienen hilos. Claro. Y a los que se le ven los hilos. A los que se le ven los hilos. Yo digo pero que hay es más marioneta porque el títere es la mano. Exactamente. ¿no? La confección de una mano. Y la marioneta es unos hilos. El bolacero presidencial, por ejemplo, Manuel Adorno, ¿no parece un títere? Sí, un Muppet. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, primo de los Hay Muppet. otro que parece más marionetas, pero este es muy Muppet. Bueno, por eso nosotros nos dedicamos al arte, que tratamos de sublimar esta realidad y construir nuestro propio universo para... Una realidad muy compleja para producir. ¿Vieron que hay una escala en que todos los humanos nos parecemos a algún animal, ¿no? Hay gente que se parece a un gato, a una gata, a un felino, hay gente que parece a un rinoceronte, hay gente que se parece a un cerdo, digamos, hay parecidos humanos con animales. Ustedes los dos son muy pájaros, y tal vez sea un piropo. Mira las caras. A mí me gustaba más el color de sus cabelleras, pero se los había dicho hacía un ratito. No, hay algo de que cuando me decís habitar un pájaro, pienso en habitar, vos hablabas del deseo transformador que te da el corte abismal que puede producirse en la muerte o en el duelo de una persona que perdés y querés mucho, y como eso inevitablemente te transforma a ser otra persona de la que eras antes de esa ausencia, y también de algo de la libertad, ¿no? De lo que se libera frente al dolor, porque digo, al dolor de seguir vivos, que es lo que tiene el dolor, ¿no? Como digo, uno está habitando esta tierra y por ahí pierde, no sé, el gallego Rubén Pombo, ¿no? Que es el dramaturgo de esta obra, no sé en qué se valió para hablar de la metamorfosis del señor López, no sé desde dónde le disparó a él la dramaturgia de este habitar un pájaro.
Rubén en realidad escribió un cuento. Ok. Esa es la verdad. Vos hiciste la dramaturgia del cuento gallego. La trabajamos juntos a distancia, porque este es un proyecto que fue uno de los beneficiarios de Iberescena. Felicitaciones, muy difícil ganar Iberescena. Sí, la verdad que se lo dan a poquita gente y a nosotros, sí. Así que muy orgullosos de eso, muy contentos. Nacional. Entonces, bueno, es una coproducción internacional y una de las cosas que hizo Rubén, aparte de ser autor del cuento original, es eso, trabajar la dramaturgia conmigo a la distancia. El cuento es desde el 2015, es un cuento que se ganó varios premios, es precioso, es muy interesante cómo está escrito. Y obviamente juega también con la metamorfosis de Kafka, que acá la traían a cuento. Realmente a mí nunca tuvimos esta charla con él de por qué él abordó el mundo de los pájaros, pero a mí siempre lo que me impactó fue algo que tiene que ver con tu pregunta de antes, y que tiene que ver con unas historias personales de mi familia, que la verdad es que cuando yo leí ese cuento me dije, esto está hablando de un montón de otras cosas, de un montón de otras transformaciones. Por eso decía, puede ser un pájaro, puede ser cualquier cosa. Y para mí, por eso tiene que ver con género y diversidad. Y sobre todo porque este personaje es un adulto mayor, es un hombre que se transforma pasada su tercera edad, después de jubilarse, digamos, en los últimos años de vida. Qué fuerte, qué valiente. Sí, y es interesante, a mí me gusta pensar eso también, ¿no? Como que hoy, y sobre todo para la gente que vive en la capital federal, parece que está como muy, muy manchado, ¿no? Esta cosa de la transformación, de la diversidad, no tanto, cada vez menos y menos en este momento, pero podemos pensar que la realidad es otra. Ahora, la pregunta para mí siempre es ¿qué pasa con tipos, mujeres de hoy 70 o 80 años, cómo vivieron su proceso de transformación o su proceso de descubrir su identidad sexual o de construir su identidad sexual cuando eran jóvenes, ¿no? Como que tuvieron que reprimir porque el valor cultural o el paradigma era otro. Exacto. Entonces siempre me pareció súper interesante esto. No es un pibito que se transforma, es un tipo en la última etapa de su vida. Y además es algo que no está muy abordado en general, ¿no? Como si los protagonistas... Parece que no. Imagínate la danza. Me imagino en la danza, me imagino mucho planteo esto con amigos adultos mayores sobre la sexualidad, ¿no? Qué poco abordado la sexualidad, como si ser adulto mayor te quitara el deseo sexual, que el goce sexual es salud y que ahora está cada vez más reprimido y cada vez más condenado, pero que es una falacia creer que eso moralmente es negativo. El goce sexual es salud, vayan y tengan orgasmos, se lo digo a toda la audiencia, se lo digo a mi compañero. En la medida de sus posibilidades. Bueno, procuren lo dice Liliana Felipe, procuren el orgasmo, no debería tener que pagarse, no debería tener que tener un precio, y te lo puede producir cualquier hecho artístico también, o sea, no necesariamente es a colación del acto sexual. Bueno. De hecho, el Tata Cedrón comenzó cantando anoche el último orgasmito. ¿O no? ¿O era el último organito? No me parecía. Le leo un segundo de Alejandra Pizarnik. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Es precioso. Precioso. Igual que me pone la piel de gallina. ¿Por qué? No, pero... La gallina no es pájaro, sí. No, bueno, qué lindo esto que te emociona el poema de Pizarnik. Hermoso. Porque bueno, hablaba de esto, de que si en la obra es un jubilado o un adulto mayor, hablaba de jubilado porque acá leía que después de que tu padre se jubiló, bueno, un poco de esa tercera etapa de la vida donde uno puede tener la valentía de transformarse. Me imagino que ahí hay mucha teatralidad en ese conflicto. Pero ¿con quién interactúa en el momento de habitar un pájaro, digamos, medio todo el tiempo estamos cruzándonos, digamos. Gustavo baila, la otra actriz hace un juego con objetos, Gustavo baila y baila con un títere que yo manipulo, después aparece otro títere que es el papá del títere chiquitito, y bueno, o sea, el señor López a lo largo de su vida. Exactamente, eso te iba a decir. Es el paso y el camino desde que nace, literal, hasta que se transforma.
hasta que se transforma. Bueno, sí, uno en la sí. vida, ¿viste? Nace y se transforma, porque para nacer hay que transformarse, ¿no? Y yo pensaba qué bueno que existan las salas del Centro Cultural de la Cooperación y la expertise que tiene en títeres el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Porque ante la huida del Estado de muchos lugares e incluso la huida de algunos funcionarios de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, no son tantos los lugares donde se pueda llevar adelante con capacidad tecnológica, salas cómodas, lugares limpios y lindos, proyectos como este, ¿no? Sí. Es un lujo, es un lujo. Y la sala es preciosa. Ahí en la Cooperación. Y todo el equipo. Y me imagino que también para ellos que el premio Iberescena esté estrenando ahí también debe ser como una reciprocidad de admiraciones. Y no hay tantas salas además que tengan justamente esto, o sea, como un interés por el universo de los títeres y también por la danza, porque son el CCC, dos nichos muy que suelen ir por separado, pero el CCC además tiene su casa, tiene su área de danza y entonces está bueno. Y que desde las políticas culturales de la ciudad están bastante abandonadas, ¿no? Tanto, toda la historia de títeres, que tenemos una historia y un caudal y un acervo muy fuerte, claro. Sí. Lorca hace aterriza acá en el 30 y nada, hace un camino importante para los titiriteros de ese momento acá. Vane Bernardo, Sara Bianchi, bueno, Bufano, después vienen. Por eso tenemos justo que nombrabas a Vicentico. Claro, tenemos una tradición fuerte de titiriteros. Y también de la danza, pero como si te dijera vilipendiada, o sea, destratada, desmerecida, desvalorizada. Viste que todo lo que no cotiza en bolsa, no tiene un valor financiero, está como arrojado fuera del sistema productivo cuando es como la vejez. Como la vejez. Por ahí como la vejez, o que te quieren jubilar, o que tenés 40 y te quieren jubilar, ojo. Ojo, todavía la plataforma digital y todavía sigo actuando, qué sé yo. Ahora me toca ser de madre o abuela, claro, pero si no sos Lolita, pero por eso, si no sos Lolita no entras a un mercado, entonces digo, esto para las mujeres también es complejo en el estereotipo, ¿entendés? De lo que se va a contar y de las historias que se van a hacer. Por eso está bueno que estén en la Cooperación, que estén en la ciudad, porque me parece que visibilizar las disciplinas de danza, de títeres, hay que ponerlas en valor, porque tiene un valor muy, muy grande para nosotros y desmerecer, y no nos tiene que romper la moral o romper la autoestima esto de que no esté tan cuidado. Entonces invitemos a la audiencia que vayan a ver Habitar un pájaro. Por ahí la estrategia correcta sería no ir a los lugares a donde a uno no lo aprecian, sino todo lo contrario, juntarse con aquellos que nos aprecian, ¿no? Yo anoche ahí en la cena posterior pensé eso, ¿no? En la importancia del compañerismo, de los propios, de estar con la gente que valora a la gente y no con la que disvalora, y no tocar nunca más la puerta de aquello que no te va a recibir bien. Yo recuerdo haber discutido mucho con gente a la que rebotaban en la puerta de boliches en los años 90 y después... ¿Por cómo estaba vestida? Sí, por cómo estaba vestida, por su aspecto, por el color de su piel, por su edad, y yo le decía, ¿y por qué insistís en ir? Bueno, porque el ser humano es así de claro, ¿por qué vas a los lugares donde no sos bien recibido? Tendrías que ir únicamente a los lugares donde te valoran, bueno, ¿no? Pero a veces tropezar uno quiere contra el portero. O no se queda niata contra el vidrio mirando cómo ellos están contentos y no quiere entrar. Eso es publicidad de tarjeta de crédito, el valor de pertenecer. Uno tiene que pertenecer a donde pertenece y no a donde no lo van a dejar pertenecer, y si no, acabar con el sistema. Pero bueno, eso lleva mucho más tiempo. Pero es también la idea para mí de abrir nuevas puertas, porque al final... Golpea la puerta. Un día la tirás. Pero digo que también al final lo que creo es que esto de no pertenecer o de no admitir al otro tiene que ver con ese otro al que no se conoce o no se quiere conocer. Prejuicio, miedo, prejuicio. Como si nos seguimos quedando siempre del otro lado, también es un problema, ¿no? O inventamos una puerta nueva. O inventamos una puerta nueva, me gusta. Claro. A mí también me parece una síntesis superadora, una puerta nueva en vez de... Soy más de la que patea la puerta que no abre. La abre, no la abre, porque no me canso de llamármelo. Pero un poco el arte vive también de esa persistencia, ¿no? De esa perseverancia. Una obra de teatro no se escribe sola, no se gana un premio de Iberescena sola, ¿no? Es mucho trabajo, mucha constancia, mucho deseo. Me parece que también tiene que ver con esta idea, y que vos traías lo de transgredir, ¿no? Como
como ir más allá y más allá de los no también. Transgredir. Sí, porque de alguna manera este cruce que plantea la obra también es una transgresión. Totalmente. Podríamos habernos quedado vos con la danza, yo con el teatro de títeres y objetos, tranquilo, bien, te voy a ver, taza, cada uno en su casa. Y también es un riesgo, porque en todo momento trabajamos con el riesgo, ¿no? Totalmente. Bueno, justo también algo que estamos hablando con Dani, nosotros nos conocemos hace 20 años. Sí. Nos conocimos con Eliana también, sí, en un taller de Cristina Moreira. Y todos estos años nos hemos acompañado, ir a ver uno el trabajo del otro, y es la primera vez que hacemos un trabajo juntos. Qué bueno. Qué bueno que pudiste transportarte hasta ese momento. Recomendamos la obra, señorita, discúlpeme. Sí, está los jueves de agosto y septiembre a las 20:30 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Esto es Habitar un pájaro, la nueva obra de Gustavo Friedenberg. Gracias por venir. Bien, de agosto queda un solo jueves, pero es Seguimos jueves. Daniela, Fiorentino siguen todo este jueves de agosto y todo septiembre. Ahí estamos viendo el flyer. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Bien, metamorfosense, si pueden. Si los espera un destino de mariposas, metamorfosense. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida. Y a las 15:21, un poco más tarde que lo habitual, pero presente como siempre, el señor Martín Suárez en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en el móvil 1 de la M530. Martín, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo te va, Carlos, querido? Buen comienzo de esta semana. Gracias. Semana soleada, por suerte, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entre tantas pálidas le pone un poquito de sol, ¿no? Que tanta falta hace. Te cuento. Estaba buenísimo hasta acá con el sol y la ciudad de Buenos Aires, pero se cortó. El avance. Hola. Ahí te recuperamos, se había ido la comunicación, ¿eh? Ahí está. Andan medio mal las comunicaciones en este país. Otra de las cosas que tenemos que resaltar, ¿no? Te contaba, Carlos, que hace unos días el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que la obra pública avanza rápidamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Más precisamente habló sobre el plan anual de bacheo, repavimentación y remarcación de las calles, que se conoce como el plan de tránsito vial, que está directamente focalizado a lo que es el tránsito de vehículos, bicicletas, bicisendas, bueno, todo eso. Dijo abiertamente de su gestión que ya cumplió más del 60% del plan de infraestructura vial y destacó también que este plan es prioridad para todo lo que es el Ejecutivo porteño. Hasta ahí todo muy bonito. Quedado instalado de que el gobierno le da importancia a la obra pública, que se diferencia del gobierno nacional, que no congela lo que es toda esta infraestructura necesaria para la ciudad de Buenos Aires, sino que le mete para adelante. Pero vos sabés que apareció un relevamiento previo del Observatorio de Economía Urbana, del Centro de Economía y Política Argentina, estamos hablando del CEPA, que señala todo lo contrario a lo que manifestó el propio Jorge Macri. Este relevamiento se basa en los datos oficiales de la ejecución presupuestaria que puede entrar cualquier mortal común y corriente, vos, yo, cualquiera de nosotros, a lo que es ejecución presupuestaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ahí te aparece primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y todo el desglosado de lo que fue ejecutando de acuerdo al presupuesto del 2024 en cada uno de los ítems. Bueno, ¿qué señala este presupuesto, este relevamiento? Que solamente implementó el 34,7% de las obras viales. Del 60% del cual hacía alarde el jefe de gobierno porteño, pasamos a casi prácticamente la mitad. De acuerdo a lo publicado por la Dirección General de Obras Peatonales, que es el organismo que lleva adelante esta infraestructura de obras públicas en las calles de Buenos Aires, tenía presupuestado un total de 710.000 metros cuadrados, solamente hizo 246.000. Vos fijate, ¿no? La enorme cantidad, la enorme diferencia entre un dato publicado por el jefe de gobierno Jorge Macri y lo que verdaderamente se ejecutó en este primer semestre. Hablamos con el titular del Observatorio de Economía Urbana sobre el relevamiento que realizó este organismo. Para este primer semestre tenía programada 338.000 metros cuadrados. Sin embargo, en este primer semestre realizó solamente 246.000, ¿sí? Contra, recordemos, los 338.000. Con lo cual, cuando uno analiza, eso da un 34% de la programación anual, es decir, el gobierno de la ciudad, medido en metafísicas, realizó solamente, durante el primer semestre, realizó el 34% de lo que estaba programado para todo el año. Es decir que de mantenerse esta dinámica, el gobierno de la ciudad no solo no logró cumplir la meta programada para el primer semestre, sino que tampoco lograría, insisto, de mantenerse esta dinámica, cumplir con lo pautado en el presupuesto votado en la legislatura de la ciudad durante 2023. Y uno se pregunta, ¿y por qué es importante todo lo que tiene que ver con el tránsito y la infraestructura vial? Primero porque es obra que está presupuestada, es dinero que ya está destinado de antemano a estas obras. Ahora, más importante es raspar sobre esto que publicó el propio jefe de gobierno porteño como un éxito, como que se quiere diferenciar de alguna manera del gobierno de Javier Milei, en donde sí, toda la obra pública está paralizada a lo largo y ancho de la República Argentina, diciendo de que ellos ya implementaron el 60%. Bueno, no, los números son concretos. La ejecución presupuestaria te está marcando, Carlos, de que es casi la mitad, un 34,7% de obra ejecutada en este primer semestre del año, y peor aún, si sigue con este ritmo de ejecución de obras, no va a llegar a lo prometido a fin de año. Es decir, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, lamentablemente, digo lamentablemente porque duele en el fondo, nos volvió a mentir, aunque nadie espera lo contrario, ¿no? Pero nos volvió a mentir. Gracias, Martín.
A vos, hasta luego, Carlos. Martín Suárez, móvil 1 de la M530. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. 15 y 26 minutos de esta tarde. Ustedes saben que se cumplió el sábado un aniversario del nacimiento, y no es cualquiera, sino el 125 del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Homenajeamos al principio del programa la memoria de Cortázar, a 110 hoy de su nacimiento. Disparamos nuestro informe sobre Borges. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Zaine. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo, una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y la ciudad, ahora, es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso,
bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Y a las 15:36 nos metemos en un asunto que tiene que ver con el cine y el cine documental en la Argentina.
Hace 5 años, la directora Melina Terribili estrenó una hermosa película llamada Ausencia de mí sobre Alfredo Zitarrosa, es decir, sobre los archivos y la memoria de Alfredo Zitarrosa. Esa película obtuvo el premio Cóndor de Plata 2020 a la mejor película documental. Lo que no se sabía entonces es que esa película era la primera pata de una trilogía sobre la memoria, sobre los recuerdos. La segunda pata de esa trilogía, Recuerda. La primera, entonces, es Ausencia de mí. Está teniendo funciones en Buenos Aires en el marco del Festival de Cine Documental que se desarrolló del 20 al 25 de agosto en la Sala Leopoldo Lugones, y hoy, 26 de agosto, se va a dar a las 8 de la noche, a las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el barrio de Villa Urquiza. Melina, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Así que bueno, estamos con las emociones en la garganta. Sí, estamos presentando película nueva, sí. Película nueva. ¿Ya sabes cuál va a ser la tercera pata de la trilogía? Mira, tenía una idea, pero estoy cambiando un poco de opinión porque siento que tengo ganas de hablar. Tanto Ausencia de mí como Recuerda son películas que miran hacia atrás, ¿no? Revisan un poco el pasado y tengo ganas de hablar de una película que hable sobre el futuro, o sea, que piense el futuro. Y entonces ahí estoy cambiando un poco de opinión, pero no sé cómo la voy a hacer, porque en este contexto ya... Está difícil hacer cine, sí. ¿no? La película anterior de Melina Terribili se llamó Un día gris, un día azul, igual al mar, y fue codirigida por Luciana Terribili, ganó el premio Doc Barcelona, el premio documental en Barcelona. En Montevideo se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Tenemos la fortuna de recibir entonces también a su hermana, Luciana Terribili. Bueno, y Luciana Terribili son hermanas mellizas, Luciana y Melina. Luciana presenta también en el preestreno Doc Buenos Aires del 20 al 25 de agosto en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín su película Tempus Fugit, ¿no? Que habla de la vida de Camilo en universos de pensamientos, evocaciones, un adolescente con una enfermedad muscular en el momento que transita hacia la vida adulta, y esta dialéctica de película está cristalizado en un extenso registro de 16 años. Filmaste, Camilo, es Camilo Sena Terribili, es igual que ustedes el apellido Terribili, o sea que es un familiar tuyo. Sí, efectivamente es mi hijo. Sí. O sea, filmaste a tu hijo durante 16 años y hiciste un documental que se llama Tempus Fugit sobre la enfermedad muscular de tu hijo. No, la verdad no va sobre la enfermedad muscular. Si bien él la tiene, digamos, tiene una enfermedad muscular, la película no se centra ni hace foco. Es un coming of age en su vida, ¿no? Es como su camino hacia la madurez. Sí, hay algo de la cuestión de la película, que por eso el título también, que se enfoca sobre todo en pensamientos, conversaciones, reflexiones filosóficas que él tiene y escritos acerca del paso del tiempo. Y en realidad la película habla del tiempo, ni siquiera es una película de personajes explícitamente, o sea, es una película que intenta, por lo menos, es el intento tener al tiempo como tema central de la película realmente, o sea, no hay... O sea, lo pone en jaque al tiempo, o sea, lo que hace es discutir con la temporalidad. Sí, de alguna manera sí, porque la estructura es como... En ese sentido es muy disruptiva del tiempo. O sea, juega... La vida de Camilo en estos 16 años, no. Es Camilo preguntándose sobre qué hacer con el tiempo. Realmente sí, se aprovecha y se usa de una manera como ciertamente un poco caprichosa. Caprichosa como puede ser el pensamiento o quizás la lógica de lo onírico también. Con nuestro montajista decíamos que es como una especie de película... Si tuviéramos que decir, es documental onírico, ¿no? Y recién ahora estaba leyendo algo sobre eso en Instagram y pensé, qué bien está, como que existe realmente. Existe el documental onírico. Sí, claro, de hecho muchos directores lo han abordado, pero como que decir está titulado así y que ya se puede como definir algo
de un estilo, ¿no? De una forma de construir, digamos. De todas maneras, tempus fugit es una expresión latina, ¿no? El tiempo se nos escapa de las manos, desde el tiempo huye sería. Es curioso porque tu película recuerda, vamos a los que están mirando el streaming, está claro, a los que están escuchando la radio, vamos a la otra hermana. Claro, son Melina y Luciana, para que sepan, dos documentalistas de películas distintas que estamos hablando. Claro. Tempus fugit. Y Melina hizo recuerda filmando a su padre. Sí. Durante 30 años, además. ¿Filmaste a tu padre durante 30 años? No solamente yo. O sea, la película dialoga entre las filmaciones mías y de mi papá. O sea, por eso atraviesa esa cantidad de tiempo. En verdad es una película que se plantea en un momento. Yo me planteo hacer una película con mi viejo, que fue artista plástico, muralista, muy presente con las madres. O sea, fue alguien que colaboró con las madres desde el año 80, digamos. O sea, todavía estábamos en dictadura. Para nosotros este lugar es muy simbólico porque ha sido parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y yo me propuse hacer una película con él, pero en un momento en el que me encontré en una transición en la que muy rápidamente llegó la vejez, y con la vejez el alejamiento por primera vez del arte, digamos, algo que nunca había visto en él, porque fue una persona que trabajó incansablemente por un arte popular, por un arte en el que nunca le interesó a mi viejo estar ni en galerías de arte ni vender obra. O sea, toda su obra tuvo una motivación social, política, cultural en Latinoamérica, no solamente acá. Y perdón. Toma, te doy agua. Les cuento. Estamos mal para la radio. Mientras tomás agua, que la construcción de la película es un retrato sobre el paso del tiempo, otra vez el tiempo fugitivo, la vida, la muerte, el amor, la memoria. Una casa que los vio nacer, guarda todos los recuerdos y florece en primavera cuando toda esta historia ya ha transcurrido. Los pájaros anidan en macetas vacías, la vida continúa a pesar de todo. Es decir, deduzco por el proceso que se narra aquí, que filmaste hasta la muerte de tu padre. Claro, yo cuando me propuse formalmente hacer una película me encontré filmando la vejez y el camino hacia la muerte. Y después, cuando mi papá murió, o sea, me planteé la película con más fuerza que nunca, y ahí entré a trabajar y a revisar materiales filmados por mí anteriormente, pero encontré muchos materiales filmados por él, que lo que él había filmado es justamente lo que yo no llegué a filmar, que era, yo quería retratar su vínculo con la creación. Que también fue un vínculo un poco, no quiero ser fatalista, pero como un poco perdido también por los cambios generacionales también, ¿no? En cuanto a lo colectivo, el arte en la calle. Estamos viendo ahí imágenes de tu documental, ¿no? Sí, y hay que tener una mezcla de coraje y de pudor evitado, ¿no? Para mostrar la intimidad de la vida de un hijo y de la vida de un padre, y hacer películas que van a ver, en el buen sentido de la palabra, centenares de miles de personas. ¿Cuántos años tienen las Terribili? 49. 49. ¿Y son porteñas? Somos porteñas. Somos de Caballito, sí. ¿Y se formaron en dónde como cineastas? Estudiamos la carrera de dirección de cine en la Escuela de Avellaneda. Nosotras entramos a estudiar cine muy, muy jóvenes, a los 18 años. En ese momento había 2 escuelas públicas. La ENERC y Avellaneda. La ENERC y la Escuela de Avellaneda. No sabíamos de la existencia de la ENERC. Cuando mi viejo supo que queríamos estudiar cine, dijo, bueno, yo las voy a llevar a la Escuela de Cine de Avellaneda. Tomamos contacto con la escuela, que era una escuela como más política también, o sea, era la única escuela que tenía la carrera de cine documental además, y estudiamos las 2 ahí, y después seguimos formándonos, ¿no? O sea, en otras... Vos has trabajado en el canal Encuentro como directora un montón de tiempo. También sí. Es bueno contarlo. ¿Y se vence el pudor de mostrar la intimidad? Yo trato de trabajar, ahora también por ahí, no sé qué le pasó a Luciana, pero ahora le vamos a preguntar, claro. Yo trato de pensar siempre en una película. O sea, es un ejercicio que lo aprendí con el tiempo, obviamente, ¿no? O sea, te lo da un poco el oficio, pero me preguntaban en el Doc Buenos Aires si yo tenía apego a los materiales. No tengo apego a los materiales. Aprendí mucho eso
y trato de ver siempre todo, absolutamente todo, como o sea, hacer ese ejercicio, ¿no? Sobre todo en el montaje, estamos hablando cuando hay que elegir qué mostrar, qué no mostrar. Y pongo toda mi energía en eso, ¿no? O sea, en que la película, intentando de que sea una película sólida, que sea una película con una estructura, que sea sólida también. Y en ese sentido los materiales entran o salen en función de eso. Pero sí me costó un poquito, en un punto sí. Claro. Hay que contar con el visto bueno también del retratado acá o de la persona, ¿no? Que esto no quiero que se vea y esto sí. Claro, y en tu caso, Luciana, hablando del tiempo fugitivo con respecto a esta plano más filosófico o onírico que plantea tu hijo Camilo, ¿cómo fue esa decisión? De abrir tu mundo más íntimo, más cerquita tuyo, ¿no? En realidad empecé filmando cuando él era bastante chico, pero siempre con su consentimiento, y como también yo sé que demoro bastante, digamos, en los procesos, no contaba con que iba a llegar a los 18, 19 años, pero sí que es una película que se fue transformando. Como nunca tuve la intención, digamos, realmente de retratarlo a él, sino más bien darle a él como una voz y un espacio dentro de la película, de manera que de alguna forma fuera como un puente donde él y su mirada y su voz estuvieran manifestando. Para mí estuvo fácil, no sé si es la palabra, porque fácil no es, pero es como que no sentí una cuestión de problemas éticos, porque siempre pensé en que no era yo mirándolo a él y haciendo un juicio de valor, sino como que siempre en el intento, desde las formas de registrar y después las formas de incorporar cosas de sus pensamientos, las formas de montar y demás, siempre se tuvo en cuenta como su mirada y su forma de ver el mundo. Entonces no soy yo mirándolo a él, sino que es él mirando el mundo. Claro, él mostrándonos el mundo. Sí, y su forma de pensar. Entonces el respeto desde ese lugar me pareció que, y siempre contó con su consentimiento, ¿no? A la hora de montar la película, de editarla, de estrenarla, ¿tu hijo también está presente? Sí, no vino al estreno, quería, no vino, no pudo, pero sí que he estado presente en los procesos, porque además ha ido creciendo, se hizo adulto, y ha estado participando bastante, digamos, en procesos, en visionados, dando su opinión, digamos. Así que sí, en ese sentido es como, pero bueno. Luciana vive en España. Sí, perdón. Ahora vivís en España, en Madrid. Estamos en Granada. En Granada. Sí, sí. ¿Y las películas las hicieron con apoyo del INCA? Sí, sí. O sea que ahora, de cara al futuro, filmar es más complejo. Es complicado, sí. De hecho, la otra película anterior, Un día gris, Un día azul igual al mar, tiene un título largo, está filmada en Granada y también tuvo el apoyo del INCA. Sí, y es efectivamente complejo. La película sobre el futuro que querés hacer, la tercera parte de la trilogía, no estaría teniendo tan buen futuro en este momento. Eso es lo que digo, ¿cómo proyectan seguir filmando? Es algo que me lo pregunto últimamente, o sea, desde que empezó el año, en verdad, sentí que no podía pensar en el cine. O sea, me involucré en la militancia de manera más directa. O sea, siempre creo que la militancia también en el arte la hacemos desde nuestras obras, ¿no? Pero desde que asumió este gobierno, o sea, sentí que no era suficiente. Y en un momento pensé realmente que no había espacio para pensar en el cine. O sea, con la gravedad de las cosas que están pasando, o sea, no. Con el correr de los meses, bueno, obviamente sí, o sea, vamos a seguir haciendo cine, o sea, es nuestra razón también de vida, y no sé cómo, pero también siento que en este tiempo se abrió, floreció la solidaridad entre las personas, entre los colegas, entre las amistades,
para lograr cosas que tal vez antes las teníamos más fácil o las teníamos como corresponde, básicamente. Y bueno, hay que pensar un cine comunitario, un cine tal vez muchísimo más independiente. Más urgente, menos caro. Es un dato que en el DOC Buenos Aires el 70% de las películas que participan, es un festival organizado por la Ciudad de Buenos Aires, fueron financiadas por el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales. Como no hay financiamiento ahora ni películas filmándose desde el mes de diciembre, hay que suponer que en la próxima edición del DOC no va a haber películas. Es una buena pregunta, no sé. Salvo que la producción que va a fomentar la provincia de Buenos Aires o que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ponga las pilas para financiar proyectos, hay un agujero grande así. No la veo, No, yo tampoco la veo demasiado, pero digo, para marcar la gravedad que esto tiene para un sector de la creación cultural y las industrias culturales en la Argentina, en las que trabajan, como todos sabemos, centenares de miles de personas que en este momento no están trabajando de una forma u otra. Documentar la propia vida, hay todo un asunto, ¿no? En parte la propia vida, con el visto bueno de los documentados. ¿Existe la posibilidad de que filmando uno romantice las cosas o que incluso embellezca la propia vida? Pregunta linda. Yo creo que el cine embellece la vida, aún así cuando es crítico, digamos, porque creo que es una forma de vivir en el mundo, ¿no? O sea, de ser críticos o críticas es una forma, ¿no? Y creo que el cine embellece en el sentido que nos ayuda a pensar, a cuestionarnos cosas. Ahora, es distinto la belleza de la romantización, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Claro. Romantizar no, yo ahí no. O sea, por lo menos no lo trato de no hacerlo, ¿no? Digo, una cosa es filmar una habitación en penumbras y filmarla y está en penumbras, y otra cosa es decirle a un iluminador, che, ilumíname que no se ve bien. Entonces ya no es la misma realidad, sino es una realidad que fabricamos para poder filmarla. Eso me refiero cuando digo mejorar las cosas. Y romantizar es considerar que a veces aquello, hay hasta series y películas importantes que romantizan tanto la pobreza que uno cree que está buenísimo ser pobre y salir a los tiros por la vida. No, pasa que también está, yo no en ese sentido que vos comentabas, pero yo sí romantizo, me gusta, digamos, o sea, como romantizar lo que estoy haciendo en el mejor de los sentidos, quizás, ¿no? Como estar como enamorada de las imágenes, fantasear con algo bello dentro de lo que va a dar esa película, quizás crear una épica propia para hay algo así, vivirla, sí, claro. Sí, me encanta que pase, pero lo paso yo solita y es como algo que me motiva, ¿no? Como dirían en Granada, montarse en la propia historia y creérsela, claro. Te montas, sí. Sí, hay una diferencia de palabras entre acá y allá que no conviene. No, pero, tengo claro el juego. Pero yo también coincido con Melina que la belleza está como como un atributo, digamos, de absolutamente casi todo lo que donde uno pueda posar. Sí, evidentemente no romantizar la pobreza ni cosas que son realmente motivo de sufrimiento, y más hoy bueno, mundialmente, ya no hablamos del país solamente, hay una cuestión mundial y de acostumbrarse a ver el horror y la barbaridad, que me parece que eso no es, ¿no? Pero yo creo que el cine sí embellece el mundo, y creo que la gente que hace cine con vocación y con sentimiento es una forma de transmitir belleza realmente. Bueno, qué bueno plantearlo así. Necesitamos de la belleza en el mundo. Amor y sentimiento. De la crueldad, sí. Amor, sentimiento, imágenes, sonidos y recuerdos. Cuando se abrieron las cajas de la memoria de Alfredo Zitarrosa, por darte un ejemplo, de eso trató tu película de hace 5 años, Ausencia de mí. Había la posibilidad de que habitaran ahí esas cajas cosas hermosas, cartas divinas, fotos preciosas y otras cosas que no convendría mostrar.
Bueno, perdón. Claro, sí, como todo archivo, bueno, es una palabra un poco dura, pero como todas las pertenencias de alguien que son íntimas, que ya no está y que no sabemos tampoco. Si hubiese deseado que se conocieran. Exacto. Ahí, o sea, un poco lo que vos comentabas antes, yo creo que el cine y el cine documental en particular, porque trabaja con personas reales, todo el tiempo se tiene que cuestionar un planteo ético, ¿no? Que es fundamental. En este caso, con ausencia de mí, se ha tratado de una figura pública encima. Entonces, para mí fue un trabajo de muchos años previos, antes de hacer la película, para saber qué tipo de Alfredo quería retratar, de qué manera, viajes interminables a Montevideo, bueno, el primer vínculo con la familia, que hasta el día de hoy es un vínculo hermoso, que fue el primer vínculo que establecí. También hay algo que se da en la confianza y en saber en que primero el documental tiene algo que es impredecible, o sea, también, o sea, vos abrís algo y no sabés qué va a haber y hay que filmar, o sea, después esa decisión está en montaje también, ¿no? Y en búsqueda de la belleza de lo que estás creando, del documental que está en el centro de todo, ¿uno puede llegar a traicionar al retratado? Me pregunto esto porque no conoceríamos la obra de Franz Kafka, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, de no haber mediado la traición de un amigo al que él le dijo: quemá todo, no quiero que esto se publique, y el amigo, entre elegir por la historia de la literatura o su fidelidad al amigo, traicionó al amigo y eligió la historia de la literatura. A veces cuando te encontrás con un tesoro de esas características o con un detalle que a vos te parece encantador y al otro no, ¿un artista traiciona? Me pregunto, traiciona entre comillas, traición es una palabra con mala prensa. Un código ético. Con mala prensa. Claro, eligiendo. No, porque a veces hay que traicionar hasta los propios principios para poder llegar a algún lugar. Bueno. Preguntale a la política. Bueno. Sí, no. Digo, ¿es posible eso? Hablando de Alfredo, ¿no? Seguimos un poco. De encontrar algo que a lo mejor a él no hubiese gustado que se viese, pero que a vos te parece fundamental para que el retrato de Alfredo en la película tenga su... Claro, bueno, sí, fue un tema delicado, pero que se pudo trabajar muy bien por la confianza y por el vínculo muy honesto que yo tenía con sus hijas y con su compañera, con Nancy, en donde juntas, o sea, fue un proceso de acompañamiento muy fuerte, porque las memorias de Alfredo estuvieron en cajas 28 años hasta el momento de empezar a filmar Ausencia de mí, pero no porque la familia no quisiera que se abrieran, sino porque no aparecía un apoyo real para que ese material se trabajara de la forma que había que trabajarlo, con la seriedad que había que tratarlo. Entonces, yo siento que fue un proceso, o sea, que la película acompañó y yo las acompañé también en ese momento, aunque ellas también embalaron las cosas, no es que eran tan desconocidas para mí, pero no es lo mismo que haya una cámara, por supuesto. Y en ese sentido también yo fui muy respetuosa, que siempre hay que hacerlo, por supuesto, y siempre lo soy, ¿no? O sea, no hay que forzar, pero sí considero que hay cosas que son valiosas que la película tenga y que a veces desde la mirada personal puede haber un resquemor, y eso se trabaja o se charla no convenciendo a la persona por convencerla, sino para que comprenda el valor que ese material puede tener en la historia que hay que contar. No tuve grandes... quejas posteriores. No tuve en el proceso, digo, ¿no? O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, lo hago cortito, pero Alfredo tiene, y digo, hay carpetas, estamos hablando de muchas carpetas de correspondencia enviada y recibida desde el año 60 hasta casi el momento de su muerte. Él tenía la carta que le había mandado y la respuesta. Tenía las cartas enviadas un y libro, las cartas un género recibidas. epistolar sobre tu padre. No, el padre no, Alfredo Citarrosa. Sobre Citarrosa. Digo, podrían ser tomos de libros sobre eso. Pero hay libros sobre el género epistolar de las cartas de Citarrosa, ¿eh? Creo haber leído alguno. ¿Seguro que no? Una biografía de Guillermo Pellegrino, Sí, seguro. esa es la primera que salió. De epistolar, no. ¿De las cartas de Citarrosa estás segura que no? No, lo que hay son otras cosas. No, mira que... Estamos con el tiempo cumplido. Sí, perdón. del programa. Está bien, gracias, Melina, por haber estado aquí con nosotros. Sí, gracias a Que sea ustedes. una buena función esta noche a las 20 en el Centro Cultural recuperado por los vecinos 25 de mayo en Villa Urquiza en la crisis del 2001. Gracias por haber estado con nosotros. Vos estás en Granada. Sí,
Ahora estoy en Buenos Aires, pero sí. Era para hacer un chiste, la sociedad argentina también está en Granada. Nos encontramos mañana. En Granados. Chau, hasta mañana. Los caminos mal que va cargando.